Hola, soy Adela Jara Y yo, Marta Paredes. y esto es Dos psicólogas conversan con. Hoy es una alegría tener como invitada a María Luisa Reátegui. Ella es psicóloga clínica, graduada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Somos Promoción, es psicoterapeuta con estudios de especialización en terapia cognitivo-conductual en Nueva York y estudios de disciplina positiva en Bogotá. Su experiencia de vida la llevó a especializarse en psicología de la infertilidad en Argentina. Es fundadora y coordinadora de ANIDAR, Grupo de Apoyo para Personas que Atraviesan por Tratamientos de Reproducción Asistida. Es expositora internacional en temas vinculados a crianza y autora del libro Un nido para Loni, guía para parejas en tratamientos de reproducción asistida. Tiene 42 años, casada hace 10 años y durante los últimos 7 años, ella y su esposo, con el que está hace más de 20 años, se sometieron a diversos procesos de reproducción de alta complejidad. Mamá de Alondra y de una niña que fue el motor y motivo para escribir el libro A un paso de mí, testimonios de duelo gestacional, junto a la psicóloga Lorena Payet. Muchas gracias, María Luisa, por estar con nosotros. Hola Adela, gracias Marta, muchísimas gracias por la entrevista y por la oportunidad de llegar a tanta gente. Gracias a ti, María Luisa. Es increíble cómo pasan los años y la vida y la tecnología nos permite reencontrarnos después de tanto tiempo, hablar de un tema tan importante que queremos compartir a través de ti y a través de tus testimonios, tu experiencia y tu formación. Gracias por estar acá. No, nuevamente. María Luisa, querida, primero quería que nos compartas y que nos expliques un poco sobre los conceptos para dar como que un contexto a esta conversación que vamos a tener. Explícanos qué es el duelo gestacional, comparte con nosotros qué fue lo que te llevó a escribir este maravilloso libro, Un paso de mí, que lo tengo acá, a un paso de mí, y a decidir trabajar con personas que transitan por duelo gestacional. Ok, a ver, empezamos de pronto por lo que es un duelo gestacional, que creo que fue tu primera pregunta. Realmente cuando hablamos de duelo, cuando hablamos de pérdidas de embarazos, que se dan desde el momento en el que una mujer recoge su prueba de embarazo, la prueba, la famosa beta, y uno sabe que está embarazada, que es un embarazo bioquímico, desde ese momento una mujer se siente madre. Y claro, cuando hay una pérdida, entonces es desde el momento en el que uno sabe que es madre por una prueba bioquímica, y hablamos de pérdidas que se puedan dar desde ese mismo momento, hasta las que llegan durante los primeros durante los 3 trimestres de gestación. Y el duelo perinatal es aquel que se da ya alrededor del nacimiento, dentro de los 7 primeros días de nacimiento. Entonces, cuando hablamos del duelo gestacional, del duelo perinatal, hablamos de un duelo que es uno de los duelos más desautorizados que existen en la actualidad, junto con el duelo de las mascotas, que es otro tipo de duelo muy desautorizado. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente hay un sistema sanitario, hay un sistema familiar, un sistema social, un sistema incluso de profesionales de la salud que no lo reconocen, no se reconocen este tipo de embarazos. Cuanto más temprano se dan estas pérdidas, peor, son menos reconocidas, ¿no? Entonces, en mi caso, y cómo llegué finalmente a un paso de mí, transité durante 7 años por tratamientos de reproducción y tengo a mi primera hija, Londra, y luego de haberla tenido, me encantó la maternidad, la viví con el corazón, y deseé tener un segundo hijo. Y continué con los tratamientos, me sometí a más estimulaciones ováricas, me sometí a todo lo que es la donación de gametas, o sea, encontramos una donante de óvulo, y bueno, y finalmente hubo que hacer lo que había que hacer y quedó embarazada de una niña, de una bebé,
que me acompañó durante 7 semanas. Durante 7 semanas, y llegó una pérdida que se dio de manera muy traumática. Esa pérdida se dio de una manera muy fuerte. Para mí, en ese momento yo estaba en mi casa, sin ayuda, ¿no? Con mi esposo un día domingo, y de pronto todo andaba maravillosamente bien, y empecé a sangrar de una manera muy desproporcionada, y claro, ¿no? Voy al baño, toda esta sangre, mi hija miraba todo lo que iba sucediendo, una niña de 2 años, y me decía, mamá, ¿qué pasa? Y yo no tenía la menor idea de lo que sucedía, y le decía, no sé, solo lloraba. Y mi esposo trataba de comunicarse con el médico en ese momento para saber qué era lo que había que hacer. Y claro, ¿no? Me decía, no pujes, no, yo sentada en el water, lo que quería era pujar, y me decía, no pujes porque puedes perder al bebé. Mi hija presenciaba todo esto. Entonces, fue un momento muy complicado, terminé internada en la clínica, y bueno, y ahí empieza un quiebre, chicas, empieza un quiebre, que hoy entiendo qué fue lo que perdí. Porque quienes experimentamos un duelo gestacional, voy a hablar de los duelos gestacionales y perinatales, pero como cualquier otro tipo de duelo, uno no solamente pierde un hijo, pierdes un proyecto de familia, pierdes con ello un paradigma, que creo que ese era el dolor más grande que yo llegué a sentir. No solamente la pérdida de un hijo, que donde ya había comprado hasta ropa, tenía aretes, tenía nombre, tenía todo porque yo iba ganador, ¿no? Digamos, pero duelas el hijo no nacido, el potencial de hijo, duelas un proyecto de familia que en ese momento se te cae al piso, pero duelas paradigmas con los que habías construido tu realidad. Y desde esa línea, yo había construido mi realidad durante 40 años, casi 41 años, alrededor del éxito, del esfuerzo sostenido y del sacrificio. Mi vida era lo que mi mamá me explicó: el que quiere celeste, que le cueste. Entonces siempre fui la mejor alumna, la primera alumna, aquí donde ven, la bien peinadita, ¿no? La perfecta, la que si quería ser delgada tenía que hacer cosas para ser delgada. Todo me costó en la vida, todo me costó, hasta tener hijos. No fue gratis. Siempre tuve esta sensación de que en mi vida nada llegaba gratuito. Y entonces de pronto, ¿no? Me esfuerzo por tener un segundo hijo desde lo económico, me someto a 11 cirugías a lo largo de todos estos procedimientos, ¿no? Me inyecto hormonas por todos lados, me pongo la vacuna, bueno, en fin, una serie de procedimientos que hay que hacer. Quedo embarazada, tocaba con una mano el cielo y decía, bueno, producto del sacrificio sostenido, ¿no? Quien quiere celeste, que le cueste. Y en la vida, quien quiere ganarse el cielo tiene que hacer algo por ganárselo. Y de repente sucede que pierdes un embarazo. Entonces no encajaba en mi vida el cómo puede pasar esto. Si yo me esfuerzo, yo tengo que tener una consecuencia. O sea, a ver, lo resumo en unas líneas, ¿no? El conejo que busca la zanahoria, ¿ok? Entonces yo como conejito voy buscando la zanahoria todo el tiempo, el refuerzo, porque además trabajo, me sacrifico y de repente no llega. Y lo pierdes cuando estás saboreando el éxito. Y en ese momento se me cae todo el paradigma con el cual yo había construido mi realidad. Y el duelar eso, honestamente, me ha tomado año y medio, de decir, ya no sirves más, te doy las gracias, me ayudaste durante mucho tiempo, pero hoy necesito construir mi vida de otra manera, con otras creencias, con otros paradigmas que me sirvan más en este momento. Pero quiero dejar en claro esto, ¿no? Se duela no solamente este hijo no nacido, se duelan muchas cosas, como por ejemplo también todas las pérdidas que se pueden reabrir, todos los lutos no hechos, no transitados. Y yo tuve una pérdida anterior, de un embarazo anterior, del que no hablo honestamente a un paso de mí, pero tuve una pérdida cuando tenía 21 o 22 años más o menos, y eso fue un luto no transitado. Entonces, claro, en ese momento de perder esta niña, ¿no? Empecé a duelar ese embarazo que no había transitado también, y a duelar a mi madre muerta.
que la pierdo en un cáncer a mis 27 años, y yo pensaba que todo bien, que todo bacán, no tenía deudas con ella, pero se reabrieron muchas cosas, muchos dolores, muchos duelos, y entonces es como, wow, vino una serie de emociones, de procesos, de dolor. Fui diagnosticada con estrés postraumático en algún punto por los dolores que tenía en el cuerpo, que no sabía cómo explicarlos y que el médico tampoco entendía, pero se abrió toda una oportunidad de duelar todo lo no duelado, de transitar, cambiar paradigmas, mirar la vida desde otro lugar. Se me abrió una oportunidad a la que hoy agradezco mucho, y hoy digo convencida que esta segunda hija, que en realidad es la tercera, ¿no? Esta tercera hija gestó a su madre. Son los hijos que gestan a sus padres. No es la postura que yo tengo porque me abrió el camino a ser otra mujer, otra persona, completamente. Me encanta, María Luisa, cómo rescatas las experiencias vividas y los duelos, aprendes de los duelos y tienes creencias que hoy te ayudan y te han ayudado a transitar este último duelo gestacional, que nos comentas que no es el primero, pero todo como que se reabrió. Tú, entre tus especialidades, es la psicología familiar, ¿no? Tú has ayudado y ayudas a muchas familias y tú ves que crían 1, 2, 3, 4, 5 hijos. ¿Y cómo funciona esto en tu mente y en tu corazón? ¿Qué significa para ti no estar criando a esta segunda hija, que nos explicas que es la tercera, pero a esta segunda hija de este último duelo gestacional? ¿Cuál es el significado que le das a no criar como crías a Alondra y qué significa para ti? Y como te decía, ¿no? Al final, esta segunda o tercera hija en realidad está gestando a su mamá. Entonces, es como que desde el agradecimiento, porque en algún punto yo decía, hay algo que no me queda claro, hay algo que no termino de comprender. Dentro del modelo de terapia tradicional que yo seguía en ese entonces, sentía que había un trabajo que no estaba había un aspecto de mí que no estaba siendo abordado. Y llega a mi vida una persona maravillosa a explicarme que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y cuando yo escuchaba esto decía, ¿cómo que somos seres espirituales que hemos venido a vivir una experiencia humana, no? Y porque yo trataba desde la psicología tradicional entender muchas cosas y decía, bueno, tengo creencias que tengo que trabajarlas, cómo modificarlas, pero nunca había dado una mirada desde un lado donde espiritual, que no es religioso, porque no soy una persona religiosa. A veces cuando hablamos de espiritualidad pensamos que hablamos de religión, y honestamente es algo muy diferente. ¿Ok? La espiritualidad es algo muy, muy amplio, puede abarcar la religión católica, la musulmana, la judía, y por último, no abarcar ninguna religión. Pero desde ahí, cuando alguien me decía, eres un ser espiritual que has venido a vivir una experiencia humana, y decía, me resonó mucho esto, y decía, ¿cómo es eso? Pero sentía que mi alma tenía que encontrar un sentido. No era mi cabeza, no era mi mente, no era este nivel. Necesitaba encontrar un sentido a nivel alma, a mi espíritu necesitaba calma, necesitaba como entender el propósito de lo vivido, ¿no? Que en ese momento no lo entendía. Y entonces empiezo a incursionar por este lado más espiritual, llego al curso de milagros, llego a la meditación, llego al yoga, llego a las terapias transgeneracionales, llego a las terapias energéticas, a un sinfín a un mundo que nunca había probado. Y empecé a entender que el alma, mi alma, quería ser liberada, quería liberarse de todos estos paradigmas con los que había construido mi realidad y entender que había algo mucho más grande. Esto creo que era cuando te decía esta hija que ha gestado a su madre, porque honestamente yo crío a mi hija Alondra, pero la crío ahora ya no desde el yo sé más que tú, lo que es mejor para ti. Ahora la crianza viene desde una relación muy horizontal, no vertical, en donde yo le hablo a su alma, le hablo a su espíritu, todo el tiempo le estoy hablando de alma a alma y desde ahí nos entendemos. No desde yo, la humana, la madre, que sé que es lo mejor para ti. Esas son cosas que en este camino espiritual uno va dejando de lado. Pero desde esta otra mirada, que les voy contando un poco, ¿no?
entendí que esta niña, esta bebé, esta hija, vino para despertarme. Nosotros cuando nos iniciamos desde el punto espiritual hablamos del despertar a la conciencia, expandir la conciencia, para poder entender que somos parte de algo mucho más grande, para poder entender que todo tiene un porqué y un para qué, y que no hay casualidades en esta tierra. Nada es casualidad, nada es coincidencia, y que honestamente las cosas cuando suceden, suceden para algo, por algo también, y que todo el tiempo estamos creando nuestra propia realidad. La espiritualidad tiene esta línea, esta mirada, ¿no? Creas tu propia realidad, creas tu propia realidad. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué estoy creando yo que quiero hijos si no los tengo? Y de pronto entendí que mis problemas reproductivos no obedecen a una razón biológica. No tengo un diagnóstico. Estoy en este porcentaje de gente, de personas que no tienen un diagnóstico. Pero revisando muchas cosas de mi vida, claro, he pasado por muchas terapias, estoy en un proceso ahora justamente con una psicóloga integrativa que trabaja lo holístico, y vamos viendo cómo es que no llegué a esto de casualidad, una relación muy dura con mi mamá durante tantos años, me negué a la maternidad durante muchos años, juré que quería ser hombre, juré no querer tener hijos, y de pronto la vida, ¡plum!, me pone en esta situación, ¿no? Como diciendo, que ya lo que querías, ahí está, tú lo creaste. Y claro, había que reconectarme con mi lado femenino, reconectarme con toda mi energía femenina, reconciliarme con mis ovarios, reconciliarme con mi útero, reconciliarme con todo mi sistema reproductor, reconciliarme con tantas cosas, ¿no? Con tanto, que hoy por hoy digo gracias, ¿no? Gracias, porque no hubiera podido llegar a esto, si no era a través de esta pérdida, donde esta niña gestó a su madre, donde esta bebé gestó a su madre, y me abrió, me despertó. Fue un despertar de conciencia, fue como un abrir de ojos de que soy parte de algo más grande, que soy parte de una totalidad y que todo está en un equilibrio perfecto. Entonces, esto fue un poco lo que sucedió conmigo y lo que hoy trabajo con mis pacientes también, con esta misma mirada. Qué hermoso escuchar que tú aprendes algo de esta experiencia. Cuando uno pasa, y creo que todas sabemos, al menos las que estamos conversando ahorita, que cuando uno está con un dolor tan intenso que efectivamente llega un momento en que sientes que te parte, ¿no? Como te dice, yo siento que me está rompiendo ese dolor. Y pareciera que sí, ¿no? O sea, lo siento físicamente. Me duele tanto que lo siento hasta físicamente. Muchas veces te dicen, vas a entender por qué la vida te trae esto. Y en ese momento lo único que uno quiere es decir, cállate, ¿no? O sea, tú vas a decir que esto es por algo, ¿no? Pero en el camino, cuando uno pasa su proceso único, individual, auténtico, incomparable con nadie, en el camino te vas dando cuenta, como tú nos compartes, María Luisa, que al final del día tenemos dos opciones. O miramos la pérdida como algo devastador, terrible, insoportable, esto es como una amenaza para el resto de mi vida, o encuentras una oportunidad. Una oportunidad. Y bueno, claro, fue como quise mirarlo yo, pero me tomó tiempo, ¿no? Me tomó tiempo. Estas cosas a veces no llegan tan rápido, hay que respetar los procesos de cada quien. Pero una de las cosas que entendí a través de esta mirada holística, integrativa, es que el dolor es una invitación a amar. Decía, ¿cómo? ¿Qué es esto de que es una invitación a amar? Me peleaba con los libros porque yo leo un montón, los tiraba para qué cosas me están hablando, ¿no? Como que el dolor es una invitación a amar, desde el dolor físico hasta el dolor emocional. Y claro, a mí me diagnostican con un desorden por estrés postraumático, me dolía todo el cuerpo, me dolían los dedos, me dolía todo, no sé qué parte de mi cuerpo no me dolió. Y yo sabía que eso era una invitación a algo, ¿no? Había algo que tenía que reconciliar de alguna manera. Y claro, hoy sabemos que las emociones son energía, y la energía que no permites que transite de alguna manera es energía contenida, y esto se materializa finalmente en un dolor físico, en una enfermedad. Y de alguna manera, ¿no? Cuando leía esto, y leía a Joan Garriga, que es un autor español que tiene libros maravillosos como Cómo vivir en el alma,
encontraba que decía, ¿no? El dolor es una invitación a amar de manera muy sutil lo que no te atreves a amar abiertamente. Me partí el cerebro y decía, este hombre se volvió loco, y de pronto es como que llega, ¿no? Uno lo deja ahí y las respuestas van llegando solas, no hay que forzarlas. Y entendí en ese momento, Betty, Adela, como lo dije hace un momento, que yo estaba peleada con mi sistema reproductor. Que cuando uno pasa por tratamientos de reproducción asistida, entregamos lo malogrado, lo que está fallado, lo que no sirve, se lo entrego al médico y prácticamente le digo, haz lo que quieras con esto, pero devuélveme un hijo. Y claro, todo esto es como, a veces no es consciente, ¿no? Son procesos subconscientes. Pero recuerdo haber pensado de alguna manera y haberle dicho a mi médico en ese entonces, te entrego esto y haz lo que tengas que hacer, pero está malogrado. Y francamente, ¿no? Cuando sentía este dolor y decía, y leía de arriba que decía, el dolor es una invitación a amar lo que no te atreves a amar abiertamente, vino a mi cabeza mi sistema reproductor. Y dije, estoy peleada con él. Se lo entregué al médico y no me lo ha devuelto. Y no me lo ha devuelto. Eso me pasó este año. Entonces empecé un proceso de recuperar lo que era mío, lo que yo entregué, lo que yo voluntariamente entregué, pero no lo sentía parte de mí. Y empecé a reconciliarme con mi útero, con mis ovarios, con mis óvulos, con mi energía femenina. Y fui encontrando que desde la mirada energética, el útero es el centro, está lleno de información, y no solamente información genética. Ahí está el dolor de todas nuestras madres, abuelas, bisabuelas, que es un campo de resonancia muy grande. Entonces había como que reconciliarme luego con todo mi linaje, con todo el clan, desde esta mirada. Y fue una linda invitación a amar. Honestamente, el dolor es una invitación a amar y el duelo es una invitación a amar. Entonces, en esta línea, chicas, el duelo lo empezamos a entender desde otro lugar, porque no lo entendemos como etapas, ya no son etapas de las que se nos planteó en algún momento que hay que transitar, ¿no? La negación y de pronto la ira y luego la tristeza hasta llegar a la aceptación. Este modelo, desde una mirada integrativa, no se usa más. El duelo lo entendemos honestamente como un proceso espiralado, ¿ok? Donde no son etapas las que se transitan, porque no se le puede pedir nunca a una madre o a un padre que se despida de un hijo. Nunca. Y acá es bien interesante, porque cuando lo escuché yo decía, claro, en un proceso normal, de pronto te dicen, acéptalo, es lo que pasó. Pero luego escuché desde este modelo integrativo que no se le puede pedir jamás a una madre o a un padre que despida a un hijo, porque los lazos, lindo, ¿no? Los lazos del alma son indisolubles. Y desde ahí dije, wow, me quiero especializar en esto, a ver qué hay por ahí, ¿no? Entonces, en estas miradas integrativas, se trata no de despedir, se trata de recibir. Se trata de recibir a este hijo no nacido, a este embarazo interrumpido, y a revincular. Es como, ahora nos vamos a vincular de otra manera. Te recibo de otra manera, pero te recibo, no me pidas que me despida, pero te recibo. Desde otro lugar, desde la oportunidad, como decías tú, Betty, de repente desde el despertar, ¿no? Desde lo que dejas para mi vida, pero es una mirada un tanto distinta que no apunta necesariamente a una aceptación, ¿no? Sino a un proceso activo que te lleva a revincularte, a reintegrar la experiencia, a traerlo a tu trama familiar de otra manera. Y por eso es importante dejar de patologizar los duelos. Los duelos hoy por hoy no tienen fecha de decir un año. Y si en un año la persona que lo transita, honestamente, no lo superó, vaya usted al médico, ¿no? Hay algo que no está bien. No hay fecha, no hay maneras de cómo se deba transitar correctas y maneras incorrectas. Todo es válido, todo es permitido. La negación es permitida porque hay gente que necesita que el dolor llegue dosificado y de repente mirar la realidad como es dolorosísimo.
Hay gente que se va a trabajar, ¿no? De frente, que me pasó a mí, yo tenía pérdida y me iba del grado a trabajar. Hoy no lo juzgo, y hoy digo, era lo que necesitaba. No estaba lista para conectarme con el dolor en ese momento. Entonces, honestamente, los duelos deben de ser transitados, el duelar duele, pero no hay una fórmula, no hay una manera, solamente transita, ¿no? Transita las emociones el tiempo que te tomen, y si nunca se cierra, no hay problema, no hay problema. También, María Luisa, cerrar. ¿Qué esperamos con la idea de cerrar? O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos he superado el duelo? Porque como tú bien dices, el duelo es un proceso oscilatorio, ¿no? Es un proceso que oscila constantemente y van a pasar 10 años y va a llegar la Navidad X y te vas a conectar con el dolor de la pérdida, y eso está bien, porque ese bebé, esa persona, esa mamá, ese papá, ese amigo, existió en tu vida, emocional, psicológica, física, existió, y es absolutamente válido y sano que cuando pasen los años en este proceso oscilatorio uno se reconecte con el dolor. Y está bien. Y eso también te conecta con la idea de que esa persona estuvo en tu vida de una manera increíble y te aportó tanto, increíble, ¿no? Entonces, y tú sabes que te voy escuchando, Betty, discúlpame que te corte, pero en pérdidas gestacionales y perinatales hay algo que llamamos el síndrome del aniversario, ¿no? Que son estos momentos dolorosos que de repente llegan, y esta entrevista llega el día hace un año atrás, ¿ya? Esta era mi posible fecha de parto, hoy, ¿no? Y estoy súper sensible. Entonces, cuando hablamos de el síndrome del aniversario para las pérdidas gestacionales, son 3 fechas las importantes. La posible fecha de parto, donde de pronto nos quebramos, estamos como sensibles, ¿no? Y pueden haber pasado, como tú dices, de repente 20 años, no importa. La fecha de concepción, sobre todo los que pasamos por tratamientos de reproducción, sabemos perfectamente qué día, ¿no? Fue la concepción. Y claro, en mi caso había sido un 14 de febrero del 2019, entonces lo tengo presente, ¿no? Y ahí hay mucha movilización alrededor de estas fechas. Y entonces tenemos, y la fecha de pérdida, la fecha de interrupción de embarazo. Son 3 fechas muy significativas que nos van moviendo a lo largo de los años. Y claro, pueden pasar 20, 30, 40 años, no tengo la menor idea, pero son procesos activos al final, y fechas sumamente importantes, Día de la Madre, un Día del Padre, una Navidad. Quienes trabajamos en duelo sabemos mucho de esto, ¿no? Y bueno, ahí está. Entonces, a duelar. Creo que es un poco la invitación. Hablando de el seguir funcionando, en este proceso oscilatorio entre que nos enfocamos en la emoción vinculada a la pérdida y la vida, ¿no? Porque estamos constantemente así. Muchas veces, al momento de seguir viviendo y seguir construyendo nuestra historia, hay personas, situaciones, momentos que nos permiten seguir construyendo, seguir viviendo. Cuando volvemos, seguimos viviendo, ¿no? Y seguir estando en el presente. Muchas veces nuestros hijos mayores nos ayudan a seguir funcionando en la vida, nos ayudan nuestras parejas, nuestras carreras, nuestras profesiones, nuestras creencias, nuestras iglesias, si somos creyentes a nivel iglesia, nuestros grupos sociales. En el caso tuyo, María Elisa, ¿tú piensas que la presencia de tu hija, de Alondra, ayudó a que sigas avanzando en tu vida? ¿Un recurso para ti para seguir funcionando? Bueno, claro, me imagino que una pérdida cuando no hay hijos debe ser otro tipo de dolor, ¿no? En mi caso había una hija, pero ¿sabes qué? Yo no sé si esto me jugaba a favor o en contra, honestamente, porque lo que yo recibía frente a esta pérdida era, pero bueno, ya tienes una hija, ¿no? Sé agradecida. Ya tienes una hija, ¿para qué quieres otro? Pero ya tienes una hija. Al menos tienes una hija. Al menos, ya, ¿no? Claro, entonces recibía de mi familia, sobre todo de mi familia,
levántate, sé fuerte. Mi papá me escribía, no le quería hablar con nadie, yo no quería saber nada de nadie, estaba molesta. Y de repente iba recibiendo mensajes de mi papá, no, sé fuerte, tú eres fuerte. Mi hermana me decía que tenía que ser agradecida. Entonces, honestamente, en un primer momento, el tener una hija me daba un sentimiento de culpa enorme, porque tenía que ser fuerte y porque tenía que ser agradecida y no me sentía agradecida con la vida. Entonces se unió a toda esta tristeza, ¿no? La culpa de no ser agradecida, hasta que alguien me pudo explicar, Leti Urdapilleta, cuando viajé que la conoce Adela, y cuando viajo a hacer la especialidad en reproducción humana asistida, me dijo, a ver, ¿no? ¿Dónde está? Que el segundo hijo duele menos, la pérdida, que porque tú ya tienes uno anterior, ¿no? Me dio permiso a poder llorar, me dio permiso a duelar, estaba contenida. Hasta ese momento sentía que no tenía derecho al duelo porque tenía una hija. Pero cuando me dijo, ¿tienes derecho? ¿No? Es como, ya, pude empezar un proceso que estaba como aguantado. Entonces, la respuesta a tu pregunta de pronto es, claro, me ayuda la presencia de esta niña a que doy todo mi amor a ella y claro que me ayuda a sostenerme en algunos momentos que pueden ser complicados, pero honestamente me jugó un poco en contra al comienzo, ¿no? En cuanto al soporte familiar, el soporte social, que como son duelos tan desautorizados, no se sienten y no se sienten como comunidad, ¿no? Como se siente perder un hijo pues de 20 años de pronto, ¿no? De 30 años, donde todo el mundo te acompaña. En estos te dejan sola. Mis amigas de la vida no estuvieron y las entiendo, pero no estuvieron, no hubo nadie, prácticamente muy poca gente, ¿no? Si era un embarazo de 7 semanas, ni te pudiste vincular con eso. Entonces, claro, ¿no? Cosas duras que tú, Adela, me entenderás mejor porque son cosas por las que pasamos siempre, ¿no? El silencio de los otros duele y los lutos y los duelos deben de ser llevados en comunidad. Se necesita alguien al costado que no diga nada, que de pronto pueda decir, no tengo la menor idea de qué decirte. Me pasa con mis pacientes que a veces digo, no sé qué decir, pero te acompaño en el silencio. Y está ahí, alguien en el silencio contigo, sin que tenga nada que decir, ¿no? Pero no descalificar los sentimientos de quien transita esto con comentarios como los que solemos recibir. Adela, va, esto, qué bueno que fue así, de repente venía malito, esto, ya tendrás otro, ¿no? Bueno, tantas cosas que escuchamos en estas pérdidas que no nos permiten abrirnos al dolor. Complicado. Totalmente de acuerdo. Y recibimos mensajes que ayudan, que no ayudan, mensajes que tienden a negar los sentimientos, negar el cómo queremos vivir el proceso de duelo, o como bien dices, ir y volver, no hay una fecha. Y es interesante que tú rescatas que la presencia de tu segunda hija, en este caso tercera, la presencia de Alondra te ayudó y no te ayudó, pero hay una influencia de todas maneras, ¿no? Yo puedo decir que en mis 2 duelos gestacionales, ante la frase, oh, ya no hay latidos, ¿no? Del médico, esa frase, oh, ya no hay latidos, váyase a su casa, o sea, váyase a un legrado, niega, y algunas personas, en el momento, fue mi caso, me ayudó a, ok, ya no hay latidos, ok, tengo que llamar a mi ginecóloga, que en esa época mi ginecóloga extraordinaria, súper empática, ok, Adela, ¿a qué hora quieres que hagamos el legrado? Hoy día a las 7, por favor, doctora, de donde sea, ella sacaba el espacio, y en esas 2 oportunidades hicimos el legrado ese mismo día de la noticia de que ya no habían latidos en la 9ª semana. Eso a mí me ayudó, y también a mí me ayudó, yo puedo decir, el pensar, ok, yo voy a ser mamá de todas maneras. No era mamá de un hijo vivo en ese momento, ¿no? Pero yo pensaba, voy a ser mamá con cualquier modelo familiar, con gestación en otro vientre, con adopción, con cualquier otro modelo, voy a ser mamá, y me ayudó. Finalmente fui mamá por gestación. Pero eso ayuda. Seguro luego vamos a volver también a este tema de los mitos, y cómo influyó. Un segundo, Adela, ¿quieres tu juguete? ¿Y dónde está tu juguete? Lo tiene el perrito, lo tiene Nina.
pero sácaselo, gorda. Sácaselo. Ahí cuando lo suelta, ¿sí? Dile a Cercita que te ayude, reina. Ya, perdón, chicas. Qué linda, es que es tan linda la crianza realmente, y Maravilloso. sabemos, María Luisa, que estás feliz con la crianza, ¿no? Con esta vida con tu familia. Y hablando de familia, pareja es familia, y muchas veces de repente lo has vivido, lo mencionas un poco en tus dos libros, y de repente lo has visto como psicóloga también, el rol de la pareja, ¿no? Cuando hay una pareja, si la pareja es mujer o si la pareja es hombre, hay la tendencia a que uno de los dos integrantes de la pareja se erija como el salvador, el equilibrado, la equilibrada, y diga, tengo que ser el fuerte o la fuerte para que la otra persona no sufra tanto. Y la otra persona, el otro integrante de la pareja, que sí está conectado con el duelo o que está por conectarse con las emociones, puede pensar, a ti no te importa tanto el bebé, y a ti no te importó, por eso no lloras, por eso no expresas, por eso no me escuchas, por eso no dices. Cuéntanos tu experiencia como mamá, como esposa, y lo que has visto de repente en tus pacientes. Normalmente en parejas heterosexuales, Adela, ese peso del tener que ser el fuerte se la lleva el hombre, ¿no? Claro, porque además es a ver, nos ven tan destrozadas. Hablo desde los tratamientos de fertilidad también, ¿ya? El hombre se lleva muchas veces en las parejas heterosexuales como bueno, hay que ser el fuerte, el que no siente, o el que siente poco, el que te dice vamos para adelante finalmente. En mi caso pasó un poco eso, ¿no? Yo estaba destrozada, destruida, eh, contenida, además porque no me podía permitir el luto, ¿no? Porque ya tenía una hija, entonces era como aguantada. Y mi esposo, que lo manejó de otra manera, completamente de otra manera, me acuerdo que tocaba mi cumpleaños, prácticamente. Yo pierdo este embarazo un 17 de marzo y mi cumpleaños era un 20 de marzo. Yo no quería ver a nadie. Y me insistió y me dijo, mira, vámonos a comer algo, aunque sea. Y bueno, acepté, salimos un rato, mi hija, él y yo. Y claro, y de repente llega el Happy Birthday con los mozos, con todo el mundo, se acerca, y yo solamente lloraba a mares, mojaba las velas nada más. Los mozos ni entendían qué pasaba alrededor, pero yo no podía parar de llorar. Y me acuerdo que en ese momento le dije, ¿para qué me trajiste? ¿No? ¿Para qué me trajiste? Pero claro, no me obligó, yo lo acepté, pero él buscaba cosas que me alegren, ¿no? Cosas que me alegren, vamos aquí, vamos allá. Y él transitaba su propio dolor, pero ponía el mío como prioridad. Y claro, llegó un punto en el que logré entender, porque pasaron estos pensamientos de a ti te importa menos, para ti no es tan doloroso, pero logré mirar que su proceso era diferente al mío, que la forma como yo lo llevaba, ¿no? De pronto en su mirada había otra forma de transitarlo. Y claro, cada quien, el duelo es un proceso muy personal, tan personal, que no lo vamos a transitar igual. Y aquí viene una parte importante, ¿no? Si puedo entender en ese momento de dolor que él tiene o ella una mirada distinta y tiene otras maneras, otros recursos, otras creencias finalmente de cómo el dolor debe llevarse o se va a trabajar todo el día, que es una digamos, de los momentos en este proceso cuando estoy como volcado a la restauración y ella de repente está llorando en la casa y él está trabajando, jugando el partido de fulbito, ¿no? ¿Y por qué está conmigo y está jugando el partido de fulbito? Porque cada quien está lidiando con el proceso desde su lugar. Cada quien lidia con el dolor desde el ángulo en el que está. Y creo que acá viene el podernos respetar finalmente, ¿no? El podernos respetar desde el cómo lo transitamos, ¿ok? Que habrá momentos en los que uno pueda decir, mira, me encantaría que me acompañes de tal o cual manera, pero también quiero respetarte a ti en tu dolor. Entonces, el hablar, el comunicarnos, el comunicar cómo nos sentimos, dónde estamos parados, pero mirando que el otro no es que quiso más o quiso menos, ¿no? O que deseó más este bebé o deseó menos, solamente está lo parado en otro sitio o parada en otro lugar y transitando su dolor de otra manera. En mi caso pude mirar eso y entonces la cosa fue como más sencilla, ¿no? Con menos juicios, con menos crítica, con más abrazos, ¿no? Con más silencios, probablemente, pero desde un entendimiento. Lo que no pasó con la primera pérdida, ¿no? Que ahí sí hubo como, éramos más chicos,
bastante más chicos, y entonces a ti no te importa, ¿no? No, a mí sí me importa, pero a mí ya, fue como más pleito la situación de alguna manera, pero bueno, con los conocimientos que uno va teniendo sobre el duelo, ya, bueno, lo vamos mirando diferente, definitivamente. Y vas creciendo en pareja también, ¿no? Que también te permite poder tener esta apertura hacia el dolor del otro sin juicio. Totalmente, y una forma, antes que me olvide, pero de cómo reconocer nosotros mismos, ¿no? Lo que ha sido estas pérdidas, es en el cómo numeramos a los hijos, ¿ok? Eh, a ver, como terapeutas nos pasa mucho que llega un paciente y decimos, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Casada, no casada? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Correcto? Pero no preguntamos cuántos embarazos has tenido. Porque normalmente uno dice, bueno, tengo 2 hijos, ¿no? O tengo una hija, en mi caso, pero tengo una viva. Pero honestamente, esos embarazos interrumpidos son desautorizados por nosotras mismas porque no los incluimos en la trama familiar. No están, no están. Y claro, Alondra es la segunda, no es la primera, es la segunda de 3 hijos. No tuve una, tuve 3. ¿Ok? Y creo que esto es algo que las mujeres que transitamos y los hombres que transitamos por ese tipo de pérdidas, es como autorizarlo nosotros mismos desde la numeración, ¿no? ¿Cuántos hijos tengo? ¿Qué lugar ocupan los nacidos vivos? Hoy hablaba en la mañana con una persona que me decía, somos 4 hermanos, y en realidad no son 4, son 6 hermanos, ¿no? Entonces es incluirlos en la trama familiar desde una mirada sistémica, y aquí voy a hablar un poquito de Bert Hellinger, de las constelaciones, famoso creador de las constelaciones familiares. Él tiene una mirada muy transgeneracional, y entonces explica que cuando estos hijos no nacidos vivos no son incorporados en la trama familiar, el sistema no admite exclusiones, nunca. Entonces las generaciones que vienen pueden de alguna manera también sufrir de algo. No hablo necesariamente de problemas reproductivos o abortos probablemente que se den o problemas de otro tipo, que es una manera como los excluidos quieren hacerse presentes desde una mirada transgeneracional, ¿ok? Desde una mirada donde estamos hablando del modelo sistémico, todo lo que uno excluye, ¿no? Estos miembros de la familia que pueden ser los hijos no nacidos, pero podría ser el delincuente, por ahí hay un drogadicto, por ahí hay alguien que es la vergüenza de la familia, y nos cerramos, ¿no? Y decimos, este de acá no cuenta, y lo guardamos bajo 7 llaves, lo que pasó, la estafa, lo que fuese. El sistema va a buscar la inclusión, porque el sistema, entendida como un gran alma, voy a hablar un poco de espiritualidad, pero de pronto es como, somos una gran alma, ¿no? Y todo lo que uno excluye, la gran alma va a decir, ¿ok? Acepta la totalidad. Entonces no es raro encontrar que la bisabuela tuvo pérdidas, la abuela tuvo pérdidas, la madre tiene pérdidas, la hija tiene pérdidas. Y wow, hay una cantidad de gente que no está incluida en el sistema. Y es como muy sanador cuando uno va contabilizando todos estos nacimientos, digamos, estos pérdidas, estos niños, hijos que no llegaron a venir, empezar a incluirlos, a darles un lugar, a darles un sitio, a darles un espacio, ¿no? Que nos lleva mucho a mirar a generaciones arriba, cuando en espiritualidad hablamos mucho del clan familiar, es como ¿cómo lo explico, no? Como que el útero como centro de resonancia carga con todo el dolor de nuestros ancestros. Cargamos con el dolor de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, y la resiliencia de ellas también. Entonces, claro, ¿cómo se hacían generaciones arriba con las pérdidas? Nada, se enterraba o ya fue la pérdida y a seguir criando hijos, a tirarte el dolor a las espaldas, no había tiempo para duelar, no había tiempo para duelar, se vivía en guerra, pobreza, crisis, migrantes, muchas migraciones, y nuestras abuelas frente a las pérdidas, simplemente era una vez que el grado se hacía, o la pérdida se daba, a seguir viviendo o sobreviviendo. Entonces, es como desde el momento en el que nosotras nos permitimos duelar a nuestros propios hijos no nacidos, estamos duelando las pérdidas de ellas también. Estamos compartiendo el dolor con ellas de alguna manera y duelando con ellas, que no pudieron permitirse estos llantos,
el vivir estas emociones, no se pudieron permitir el dolor. Entonces, desde una mirada transgeneracional, hay un trabajo muy bonito que se hace desde la integración, ¿no? Desde el honrar a todas estas mujeres de nuestro clan que no pudieron transitar este dolor porque la vida no se los permitió, porque había que hacer otras cosas. María Luisa, ¿y cómo juntas esta mirada, esta filosofía que ayuda con la evidencia de que desde el punto de vista de la reproducción humana, de cada 6 parejas, una va a tener dificultades en la reproducción humana, con de las 12 semanas, ¿no? Hay chicas que te dicen, yo no voy a hablar de mi embarazo porque por estadísticas hay un grupo, hay un porcentaje que puede tener pérdidas antes de las 12 semanas. Tú das esta información, porque es un porcentaje alto de pérdidas gestacionales, otro porcentaje de pérdidas perinatales y otro porcentaje de la muerte en el primer año, ¿no? ¿Cómo juntas esta información cuando ayudas en psicoterapia? O sea, a ver, estas pérdidas, ¿cómo las podemos entender? ¿No? Es que depende de la mirada, pero vamos para la mirada transgeneracional. Evidentemente nadie, o sea, no somos culpables de lo que nos sucede, ¿no? Porque hay muchas cosas que cargamos subconscientemente, ¿no? Pero desde una mirada transgeneracional, las pérdidas no son casualidades. Bueno, desde una mirada espiritual tampoco, nada es casualidad. Nada. Llegó a tu vida con algún propósito en el momento en el que tenía que llegar, ¿ok? Ahora, uno dice, wow, y si eso no es casualidad, porque no vivimos en el mundo de las causalidades. La espiritualidad dice somos causa, todo el tiempo somos causa, no somos efecto, creamos nuestra propia realidad, pero no desde lo consciente, estamos creando nuestra realidad todo el tiempo desde lo subconsciente, vamos a decirlo. Entonces, por ejemplo, algo que yo encontré para mí es que en mi familia hay muchas exclusiones, hay muchos excluidos. Hay hijos desde la parte de mi abuela paterna, hay hijas nacidas fuera del matrimonio, y fueron como, esto no entra, ¿ok? Desde el lado materno hay un hermano de mi mamá que pasó por problemas de adicciones muy severas, consumo severo, estafas, narcotráfico, y de pronto, exclusiones. Y entonces, desde la mirada de las constelaciones familiares, Bert Hellinger dice, esos excluidos se van a hacer presentes en un intento de decir, aquí estamos. Bert Hellinger dice, el orden precede el amor. No puede haber amor si no hay orden. Y uno de los órdenes superiores del amor es la inclusión. Todos tienen que entrar. Entonces los problemas de fertilidad y las pérdidas aparecen en este deseo del sistema de que todos sean incluidos. Y aparece por ahí alguien que tiene problemas reproductivos, que podrían ser otros. O sea, no estoy hablando solo de problemas reproductivos, podemos hablar de otro tipo de problemas. Entonces, esa es un poco la mirada que si lo trabajamos en terapia, yo lo trabajo en terapia. Vemos ahí, empezamos a mirar si hay exclusiones de algún tipo, ¿no? Y van apareciendo, oye, sí, mira, pasó esto, pasó lo otro. Y a dónde apunta finalmente todos esos abordajes. No es a que yo me tenga que reconciliar con la mujer tal, no, son procesos muy, muy internos, ¿no? De pronto puede ser la reconciliación o el abrir el corazón a esta persona desde algo muy individual, desde algo muy simbólico que yo pueda hacer. Hoy hablaba en la mañana con una paciente que está en reproducción asistida y que acaba de tener una transferencia que no funcionó, su cuarta transferencia que no funciona, 3 años y medio en procedimientos y nada todavía, y veíamos cómo la madre, su madre, había perdido 2 embarazos y la abuela 3. Y de pronto estos embarazos nunca fueron reconocidos. Ella me decía, soy la 4ª hija, y no es la 4ª, es la 6ª. Entonces era como, vamos a empezar a traer a todos estos chicos, bebés no nacidos, y vamos a empezar a darles un espacio en la trama familiar. Eso no va a garantizar jamás un futuro embarazo. No hablamos para garantizar embarazos. Son trabajos que hacemos desde el corazón para abrirnos, ¿no? Para abrirnos al amor. Y claro, si se embaraza será por las razones que tenga que embarazarse. No es para garantizar nada, ¿no? Pero la invitación siempre es como a trabajar todos los dolores familiares, ¿no? Los traumas familiares, irlos trabajando, pero desde generaciones arriba. Eso es lo que quiero decir. No sé si responde, creo, eso tu pregunta o no, Adela. Creo que iba por otro lado. Que es integrar esta estadística de que la mayoría puede tener, o sea, bueno, lo que te decía, de cada 6, una persona puede tener problemas reproductivos.
hay un gran grupo de personas que en las 12 primeras semanas de gestación puede tener una pérdida en independencia de ese pasado familiar. Por eso te preguntaba la integración y sí responde a la pregunta. Y son pasados que podemos no conocer, no tengo que haberlo conocido. O sea, lo que quiero decirte es que hay razones no conscientes, ¿no? De pronto yo nunca supe que mi abuela tenía pérdidas y sin embargo yo vivo una pérdida, ¿no? ¡Wow! No lo sabía, pero ahí está. El sistema busca un orden, sea yo consciente o no, va a buscar un orden. Entonces, el averiguar siempre si la mamá perdió hijos, las que estamos viviendo esto, nuestra madre, nuestra suegra, de pronto mi abuela materna o paterna tuvo pérdidas, hay que buscar un poquito de información, ¿no? Para saber qué pasó con ellas. Y encontramos un montón, ¿eh? Encontramos un montón de información por ahí. Entonces, son invitaciones muy, muy auténticas, ¿no? A integrar, a traerlos a todos, a reconciliarnos con todos, con el delincuente, con el estafador, con la madre, todos somos víctimas de víctimas al final. Entonces, estas miradas van mucho hacia el honrar a los ancestros, al respeto por los ancestros y a devolverle a cada quien lo que le corresponde. Hay que devolverle a cada quien lo que le corresponde. De pronto Bert Hellinger dice, por ahí hay una culpa en la bisabuela que no conozco, ¿no? Y esa culpa pasa a un descendiente. Hay una sensación rara que no conozco, pero tengo esa sensación, y Bert Hellinger trabaja mucho hacia, esa culpa no te pertenece a ti, es la culpa de un otro. Y en el trabajo se le devuelve a esta tía abuela, digamos, eso, ese sentimiento en procesos muy bonitos, donde uno dice, te respeto, te honro, pero te regreso tu dolor, ¿no? Entonces, es como nos lleva a todas esas experiencias a reconciliarnos con el clan, pero también a liberar para nosotros y para nuestros descendientes, ¿no? Porque libero para mí, pero libero para generaciones abajo, el dolor de las generaciones de arriba. No sé si soy clara un poco en lo que trato de transmitir. Lo entiendo desde, y volvemos nuevamente al concepto de aceptar una pérdida, ¿no? Y el dolor que trae consigo esa pérdida. Parte por el hecho de no permitirnos, entiendo yo, aceptar que cuando uno duele, y va a doler por mucho tiempo, y nos negamos las generaciones nos tapamos los ojos y decimos, no, de esto no se habla, de esto no se comenta, pero ¿por qué? Porque le tenemos miedo a que nos duela, ¿no? Tenemos tanto miedo a que nos duela y el dolor es tan importante para duelar que lo que hacemos es como que sacarlo de encima y no nos abrimos a compartir, a decir esto pasa, esto me está pasando. Y la sociedad te lleva a eso, pues, ¿no? La sociedad te dice, cállate, ¿no? O sea, no, ¿cómo vas a duelar a una criatura que no nació, por favor? ¿Y sabes qué pasa, Betty? Vivimos en una sociedad patriarcal, ¿ok? Esta sociedad patriarcal, que es todo Occidente, nos invita, es una sociedad orientada al éxito, al consumo, a la competencia, a cada vez a la perfección, ¿no? Y nos desconecta de las emociones. Es una sociedad muy desconectada de las emociones, porque acá lo que importa es producir, ¿no? Y competir con el vecino. Entonces, son sociedades muy patriarcales, donde nos vamos desconectando del dolor, nos vamos desconectando del cuerpo, nos vamos desconectando del sentir. Me considero tan mujer del siglo XXI. ¿Ah? Porque el sistema te lo exige, ¿no? O sea, tú no te puedes permitir en el Perú más de 5 días de estar en tu casa después de que tu esposo, tu mamá se murió. Después de los 5 días. ¿No? O sea, así es, tienes que regresar ya, hay que producir. Y honestamente, le escuchaba el otro día una especialista, María Andrea García Medina, que es especialista en duelo gestacional, desde esta mirada integrativa, decía, ¿no? Que cada emoción vivida, cada sentimiento trae consigo las semillas de lo que va a ser su propia sanación. Y si ahí están las semillas de lo que va a ser la sanación, ¿cómo no recibir el dolor? ¿No? Porque el dolor hay que recibirlo y transitarlo. Entonces, ese es un poco lo que yo transmito mucho a las personas a quienes puedo alcanzar algunas cosas, y es como en esas emociones, en ese dolor, en esa tristeza profunda, en esa ansiedad, están las semillas de lo que va a ser tu propia sanación. Entonces, como abrir los brazos al dolor y poder recibirlo, ¿no? Claro que duele,
Y tiene que doler, tiene que doler. Duele, ¿no? ¿Cómo para que no me duela? No se puede, porque duele. No hay nada que puedas hacer para que te deje de doler. Tal cual. Y darte cuenta de que no es terrible, ¿no? Porque uno dice, ay, esto, nadie elige el dolor. O sea, no. nadie elige el dolor. Pero cuando te toca vivirlo, bueno, toca vivirlo, ¿no? Y cuanto más te resistas a la idea, pues trae muchas más consecuencias. Y yo entiendo lo que me quieres decir desde ahí también, ¿no? Y pienso cómo la sociedad nuevamente nos exige no sentir dolor, ¿no? Solamente hablar, tú hablas, Betty, de la muerte con tus hijas. Sí, mis hijas saben qué va a pasar si es que yo no estoy, ¿no? Ay, pero ¿cómo vas a hablar? Digo, porque puede pasar, ¿no? Y está bien, y nos da pena cuando pensamos en eso, no estamos diciendo que es una realidad, pero estamos diciendo de que y es normal, y la realidad que vivimos nos pone al frente una cachetada y nos dice, así pasa, ¿no? Estamos con dolor y tenemos que vivir el dolor, y así es, y no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Así es. Pero lo cierto es que nos exigen, como decíamos hace un ratito, y te dicen cosas como, por algo será, María Luisa, que esto sucede, ¿no? Ay, al menos tienes a tu hijita mayor, Alondra, para que puedas quedarte tranquila que ya eres mamá. Por suerte fue el principio y no fue después. Ay, no te pongas así, eres joven, puedes tener más otros hijos más. ¿Cómo haces? ¿Cómo hace una persona para escuchar esto, ser asertiva, para escuchar esto y poder responder de una manera empática a cállate la boca, no sufras, porque verte sufrir me imagino que he sufrido también, pero ¿cómo haces? Es increíble, ¿no? ¿Cómo hago desde hoy, desde lo personal en mi vida? Honestamente... ¿Qué le recomiendas a tus pacientes? ¿Qué les sugieres? Qué bueno, que honestamente, bueno, a ver, tenemos que también tener una mirada porque no vamos a cambiar a la sociedad tan rápido. Yo creo que estamos en un psicoeducando, ¿no? Todo el tiempo vamos psicoeducando a la familia, vamos psicoeducando en campañas. Octubre es el mes de la concientización de las pérdidas gestacionales y perinatales, y hacemos campañas grandísimas para ir educando a la familia, a los amigos, a la sociedad sobre cómo finalmente recibir a una persona en duelo, ¿no? Que puede ser desde quédate calladito nomás, no digas nada. Si no sabes qué decir, no digas nada, ¿no? Pero honestamente van a pasar muchos años para que estos duelos puedan ser reconocidos. Mientras, yo hago con mis pacientes, les digo dos cosas. Lo primero es que no esperemos mucho de los demás, porque les duele, te duele a ti, les duele a ellos, pero a veces no saben qué decir. No nos entrenan para estas cosas, y la madre quiere ayudarte y quiere consolarte y se le ocurre decirte, tendrás otros, ¿no? Entonces, a veces esta mirada un poco también de, ok, no me ayuda. Yo les digo mucho que les digan a sus padres, amigos, pareja, no me ayuda lo que tú me estás diciendo, no me sirve, ¿ok? No me hace bien. O sea, que con honestidad se puede hablar y decir, honestamente, esto no me ayuda, ¿no? Que yo no se lo pude decir a mi papá, no lo sabía, pero hoy lo hablamos, ¿no? Y nos reímos, pero le digo, tú me dijiste esto, y esto no ayuda, ¿no? Entonces, poder decir con honestidad y transparencia y muy genuinos qué me ayuda, qué no, qué necesito recibir en este momento y qué no necesito recibir en este momento. Nos pasa mucho en ese tipo de pérdidas que nos invitan al baby shower. Uy, no, la otra va a dar a luz. A mí me pasaba el año pasado, justo alrededor de esta época, que varias amigas mías daban a luz. Y yo decía, Dios mío, y encima me tengo que presentar en la clínica, ¿ya? ¿Con qué cara? No me probó que era una clínica. ¿Y qué hice? Lo hablé y lo dije, me encantaría estar contigo, pero en este momento no puedo compartir tu alegría. Pido que me entiendas. Entonces mandaba el regalo, nada más, ¿no? Y claro, algunos meses después, y ahí iba cuando me sentía más tranquila, un contexto que no era la clínica, iba y visitaba un ratito si ya me sentía preparada. Pero creo que la primera empatía que tenemos que mostrar es con nosotras mismas. Entonces, no tengo que estar obligada a ir a un baby shower. No tengo que estar obligada a felicitar a una persona que acaba de quedar embarazada y me acabo de enterar. Tampoco. La honestidad, ¿no? Qué bueno por ti, pero en este momento a mí esto me cae fatal. ¿Y saben qué? La gente lo entiende. La gente lo entiende.
Entonces, ser como muy empático con uno mismo, ¿no? Validar que primero estoy yo y mi dolor tiene que ser reconocido y respetado. Y debe ser respetado primero por mí, porque a veces pretendemos que los demás respeten el dolor, pero yo no respeto mi dolor. Y entonces estoy ahí con mi carita bonita y no quiero estar ahí, ¿no? Entonces el respeto y la empatía empieza por la que yo puedo ejercer conmigo mismo y luego pedirla a otro. ¿Mm? Entonces esto es algo que sí le decimos a los pacientes que tienen permiso de no estar presentes en acontecimientos sociales cuando no quieren estar, ¿no? Entonces creo que eso, a ver, nada, a continuar un poco en esa línea. Qué importante, María Luisa, fomentar la empatía por uno mismo y luego la asertividad, ¿no? No me ayuda lo que me dices, comprendo que tienes buena intención, pero en esos momentos no me ayuda. Yo agradezco, María Luisa, que hayas hablado bastante de validar las diferencias de los procesos de duelo, que cada duelo es único y es diferente, y el validar que el adulto pueda recordar con determinados pensamientos, determinadas imágenes, determinadas emociones a sus hijos. Por eso ahora nos gustaría que nos regales 3 aportes de todo lo que has dicho de las cosas que aportas en tus libros. ¿Qué aportarías como resumen para esa mujer que está hoy en un duelo? En un duelo por una pérdida gestacional, por una pérdida perinatal. ¿Qué te gustaría aportar ahora? Decirle, bueno, lo que le diría en primer lugar es que lo siento mucho y que se abrace tremendamente. Y esto implica transitar lo que tenga que transitar, se llame como tenga que llamarse. Ira, tristeza, frustración, angustia, culpa, ¿no? Esa de la que no hemos hablado hoy, pero que viene con tanta frecuencia. Y si yo hubiese, y si de repente fue porque me agaché, y si de repente fue porque me puse boca abajo, y si de repente hubiese comido diferente, abrazar todas las emociones que puedan venir, porque tienen las semillas de lo que será su propia sanación en algún punto. Entonces creo que eso sería lo primero que diría, abraza lo que sientes, la primera empatía es contigo, luego esperar de los demás, pero es como primero yo, ¿no? El lugar que ocupo yo en este momento es lo más importante y desde ahí transmitirle al otro el cómo quiero ser tratado. 2, incluir siempre a este bebé no nacido, o nacido y perdido en los pocos días, incluirlo en mi trama familiar. Tengo que incluirlo y eso implica, a ver, vamos desde lo que decíamos, desde la numeración, tengo un hijo, escuchaba el otro día a alguien que decía, soy madre, y murió su bebé en la semana número 20 y tantos, y no hay más, soy madre, ¿no? No es que no, que esto fue soy madre, y desde aquí en adelante soy madre y es un título que me corresponde, ¿ok? Entonces hay que incluirlo de todas maneras a este bebé en la trama familiar, en la numeración, en el simbolismo, en si tengo una fotito, una foto, de pronto, cuando los embarazos son un poco más avanzados, pero es una ecografía, tengo la ecografía, la última, bueno, ¿qué lugar ocupa en la casa esa ecografía? De pronto tiene que entrar con las fotos de la familia, ¿no? Y hay que darle ahí un lugar con las fotos de la familia. Particularmente yo le escribí una carta, ¿no? Y eso me ayudó mucho desde el ritual, poder hacer un cierre desde la experiencia humana, ¿no? Pero vive de otra manera, hoy por hoy. Eso sería lo segundo. ¿Y qué diría desde lo tercero? Que lo que dije en algún momento son lazos, los lazos entre padres e hijos son lazos indisolubles. Los lazos son lazos del alma y eso no lo puede disolver nada ni nadie. Y entonces la idea no es despedirnos, es recibir, pero recibir de otra manera, que cada quien irá encontrando su forma, fórmula, su significado, pero vamos a recibir a esos bebés no nacidos de una manera distinta, pero es como abrir los brazos para recibir. Creo que eso es lo que diría. Ay, María Luisa, qué lindas recomendaciones, porque es como que un permiso para sentir todas ellas, ¿no? Para vivir la experiencia. Hoy es 23 de octubre. Y aunque este programa va a salir, creo que en unas semanas todavía, creo que nos has compartido algo muy importante de esta fecha para ti,
Así que toca agradecerte y agradecer a tu hijita. No sé si le pusieron nombre o no le pusieron nombre, por permitir que su mami esté con nosotros compartiendo la experiencia que le ofreció en la vida, y que seguramente muchas mamás van a poder escucharte, María Luisa, y crecer y fortalecerse y aprender a través de este momento con nosotras y contigo. Así que muchísimas gracias por este 23 de octubre. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros y espero de verdad podernos encontrar nuevamente, virtual o no virtualmente. Gracias por compartir tu experiencia, gracias por regalarnos estos libros y por dedicarte ahora a trabajar con este grupo de mujeres y familias que tanto, tanto necesitan. Así es, honestamente te mando un beso a ti, Betty, Adela, y le mando un beso enorme a cada mamá, a cada papá que está transitando por una experiencia como esta. De hecho, los esperamos en Anidar, que es este grupo de acompañamiento para personas que pasan por tratamientos de fertilidad. Está abriendo un espacio para todos los que tengan pérdidas gestacionales y perinatales. ¿Okay? Estamos abriendo este espacio que va a empezar prontamente para este tipo de pérdidas, que no tengan que ser necesariamente por embarazos por reproducción asistida, pero ahí se está gestando este espacio porque los grupos son importantísimos para poder sostenernos entre todos, ¿no? Entonces, un beso para ti, un beso para Adela, y por la oportunidad que fue un 23 de octubre, que es fecha aniversario para mí. Un abrazote, María Luisa. Gracias. Claro que sí, yo les mando uno enorme para ustedes, chicas. Gracias.